paz del Señor para el pueblo de Dios hoy reunido. Cantábamos en uno de los himnos, creo que fue el último, y me condujo a su gloria. ¿Cierto? Cantamos eso, ¿verdad? Pero una pregunta que podría hacer hoy, que quiero llegar a sus corazones, o más bien a su entendimiento, y que el Espíritu del Señor llegue a sus almas en esta mañana, es si verdaderamente estamos entrando en la gloria del Señor. Quiero decir, la obra de Cristo es perfecta y absoluta, pero mientras estamos en esta vida terrenal tenemos que entrar constantemente en la presencia del Señor. Cuando sea el momento estaremos eternamente en la presencia del Señor, pero mientras estamos en nuestra carne, en el ahora, en el hoy, es necesario que estemos continuamente acercándonos y entrar delante de la gloria de Dios. ¿Sí me entienden la frase, verdad? La pregunta es si estamos entrando en la presencia del Señor. Vamos a Lucas capítulo 11 y en Mateo 6 también vamos a ver esos dos textos, porque me estuve preguntando qué tan bien estoy orando, o sea, qué tan bien oro. Y el Señor me llevó a este texto para enseñarme que realmente Carlos no estaba orando de la manera correcta. Por eso quiero presentar ante ustedes, hermanos, la palabra del Señor para tratar de guiarles a entender, o que en sus corazones entendamos, nuestros corazones entendamos si verdaderamente estamos orando mal u orando bien. Vamos a Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 4, y lo relacionamos con un texto también que es el mismo en Mateo 6, 9 al 13. Y dice así la escritura, la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versículo 1 al versículo 5. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, dice Lucas, y les dijo, en Mateo 6, 9 al 13 el Señor dice: vosotros pues oraréis así, ¿no? En el texto de Mateo. Aquí en Lucas dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O como dice en Mateo, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice en Lucas. Y en Mateo termina: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno de los discípulos, o cuando los discípulos vieron a Jesús y le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, ellos habían entendido, porque esa es la segunda vez en que el Señor les recuerda esta gran oración, ellos habían entendido qué mal estaban orando. Y eso me llama la atención, me llamó la atención a mí en lo personal, qué tan bien o qué tan mal estoy orando. Mirando en Lucas, el Señor estaba en un tiempo precioso, ¿verdad? Él tenía como costumbre, disciplina y práctica la oración. Eso primeramente ya nos debe impactar, ¿no? Y nos debe llevar a pensar si verdaderamente nosotros le estamos dedicando al Señor el tiempo, no que Él merezca tanto, porque Él no merece lo que nosotros le damos, sino es a través de Cristo. Más bien lo que nosotros necesitamos para tener una perfecta y correcta relación con el Señor es un buen tiempo de oración. 2 veces el Señor enseñó este modelo, ¿no? Perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque lo enseñó Él. Sus discípulos le dijeron, en este caso en Lucas: Señor, enséñanos a orar, porque Él venía de orar. Y entendemos entonces que el Señor no va a enseñarles, no les va a dar unos principios que Él no estuviera viviendo y practicando.
La primera ocasión donde se enseña está en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte. Él enseñó a muchas personas el modelo perfecto de la oración. Eso fue ante miles de sus seguidores o de aquellos que lo oían. Y eso está en Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7, pero está legalmente el texto en Mateo 6, 9 al 13, en el Sermón del Monte. El Señor les enseña a las personas y a los que le oían a orar. Y eso era un modelo particular. Recuerden bien, muchas veces nosotros hemos caído, hermanos, en el pecado de apoyarnos en nuestras justicias. Creer que yo tengo, le hago un favor a Dios y me acerco a Él, ¿verdad? Y de antemano, como dice la Escritura, ya tienen su recompensa. Porque algunos nos hemos acercado al Señor de la manera incorrecta. Y cuando lo hacemos, y voy a hablar por mí, porque el Señor me habló a mí, pero espero que usted esté analizando, juzgando y en realidad delante del Señor reconociendo si lo he estado haciendo de la manera correcta o incorrecta. Porque al Señor de la gloria, hermanos, al Santo, no nos acercamos como nos parece. No nos acercamos como nos gusta. No nos acercamos como nos conviene. Nos acercamos a Él en base a las condiciones que Él mismo puso para llegar a Él. Qué importante, hermanos, es entender la verdadera actitud de nuestros corazones. O sea, la mía tuve que reanalizar la verdadera intención de mi corazón. Nos hemos enamorado, hermanos, de nosotros mismos, de nuestra piedad, porque oramos, porque alzamos las manos, porque de pronto nos sentimos inmersos en un ambiente espiritual y decimos qué buenos somos. Qué privilegio tiene el Señor de escucharnos, buscando casi siempre, hermanos, ser reconocidos por los hombres, pero dejando de lado el ser reconocidos por Dios. Y dice en Mateo 6:5, de cierto, ya tienen su recompensa. La verdadera oración, que implica adoración, como dijo el Señor, debe ser como en espíritu y en verdad. Y no en un ritualismo, no en un sentido, sin sentido, en una tradición, en una hipocresía. Sin embargo, hermanos, dice la Escritura que el Señor sabe todas nuestras necesidades. Él se agrada de nuestra comunión. ¿Es verdad esto? Él se agrada de nuestra comunión. Bueno, pues les quiero recordar algo. No de todo se agrada el Señor de la comunión que quieren tener con Él. El Señor se agrada de la comunión de los que son de Él, mas de los que no son de Él, Él aborrece. Dice en Proverbios 3:32, porque Jehová, y eso es palabra de Dios para todos aquellos que en esta mañana, estando acá, no son del Señor. Dice la Escritura en Proverbios 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Es usted de los justos o de los perversos? Porque de acuerdo a eso el Señor va a abominar o va a aceptar su oración y su adoración. Ayer hablamos en un texto de Apocalipsis 3:11 para los caballeros, llevándolos al compromiso que si el servicio y la dedicación al Señor no es el correcto, dice el Señor, les vomitaré de mi boca. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. ¿Cómo es la oración y adoración de ustedes, hermanos, delante del Señor? ¿Un sacrificio de impío que para Él es algo vomitable? ¿O es en verdad un deleite? Como dice la Escritura, olor grato que llega a su presencia. Salmo 145, 18 al 19 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Asimismo oirá el clamor de ellos y los salvará. Porque el Señor va a estar cerca realmente de los que somos de Él, más de los que no son de Él, y eso es la respuesta que usted en esta mañana tiene que darse sí o sí cuando se acerque al Señor, si verdaderamente usted es del Señor. Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Entonces, hermanos, el Señor le da una lección a los discípulos y a nosotros, a la iglesia. El Padre Nuestro que acabamos de leer, muy conocido, ¿cierto? ¿Quién no conoce el Padre Nuestro? Es un modelo de la oración correcta, porque muchas veces, hermanos, hemos orado de la manera incorrecta. Y el protocolo divino, entiendan esa palabra, el protocolo, las condiciones de Dios. Él puso condiciones para todo lo que era el ritual de acercarse a Él en el tabernáculo, ¿no? Hay cientos de leyes, están en Levíticos, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Hay cientos de leyes que los sacerdotes debían cumplir simplemente para llegar a su presencia.
Y el Señor tiene el derecho, la autoridad, la potestad, el deber también, y Él es el Señor, de decir, yo aceptaré a quienes se acercan bajo estas condiciones. Entonces el protocolo divino, mis amados hermanos, da una serie de pasos y actitudes que debemos tener al acercarnos al Señor. Hacerlo de otra forma rompe el esquema ordenado por el Señor mismo, y estaremos entonces ofreciendo, como dice la Escritura, un incienso extraño. Son oraciones que no pasarán del techo, no llegarán ni siquiera al primer cielo, no entrarán ni siquiera al segundo cielo, y menos entrarán a la presencia, retumbando delante del trono de Dios, en su templo, la oración de alguien que llega a Él de la manera incorrecta, o los que hemos llegado de la manera incorrecta. Porque entonces el Señor es bueno y justo, el Señor oirá, porque Él oye todo, pero no escuchará su oración. ¿Entiendan la diferencia? La religión nos enseñó, hermanos, a repetir o recitar el Padre Nuestro, ¿cierto? Y el mismo Señor llamó la atención sobre esto cuando dijo en Mateo 6:7, y orando, no seáis que vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su bla, 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 palabrería, serían oídos. El Señor no les dijo, cuando ore, repite esta oración. El Señor dijo más bien, cuando oren, digan, o oraréis así, dice en Mateo. Recuerden la petición, hermano, de sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Seguramente un discípulo enseñado en la fe judía, enseñado la oración, viendo la oración en el templo, viendo los ayunos, oraciones y sacrificios, era un experto en orar. Pero ellos vieron la necesidad, necesitamos aprender en verdad a orar, porque no lo hemos hecho de la manera correcta. Entonces el Padre Nuestro, hermanos, es entonces una respuesta a esta petición. Un modelo a seguir. Les voy a presentar el modelo delante de Dios, un modelo que me ha impactado a mí y que me mostró verdaderamente, Carlos, qué necio ha sido usted. Y no sé si cientos y miles, tal vez millones, digamos así por exagerar un poco, de mis oraciones fueron en verdad oídas por el Señor, pero no escuchadas. Y yo quiero cambiar eso. ¿A quién está dirigida la oración? Primera frase. Quiero recordarles esta frase o quiero dejarles esta frase. Cuando nos acercamos al Señor, hermanos, debemos recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. No olvide esto. Debemos recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. Punto clave. Lo primero que hace el Señor es recordarnos a quién está dirigida la oración. ¿Y cómo comienza? Cuando oréis, ¿cierto? Dice en el verso, vamos a coger Lucas, el de Mateo, porque tiene una cosita más. El de Mateo capítulo 6, porque tiene en el verso último lo que nos hace falta en Lucas. Mateo 6, 9 al 13, vamos a tomar el texto ahí. Dice entonces, 6, 9 al 13 está la oración. Mateo 6. ¿Listos? Entonces lo primero que el Señor dice, voy a ir a Mateo 6 también porque lo tengo en Lucas, para tener el contexto aquí correcto. 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Eso dice la oración. Y así debemos comenzar siempre nuestra oración. Pero no en una repetición como yo hacía, que les comenté en mis pobres devocionales. Está en el verso 9 de Mateo 6. Que yo pensaba que mi comunión con el Señor estaba reducida simplemente a la oración mecánica, ritualista y pobre y muerta del Padre Nuestro. Fue un gran error. Pero el Señor sí nos dice y nos recuerda a quién va primeramente dirigida nuestra oración. Padre Nuestro. Hermanos, ¿saben que esta es una de las oraciones más radicales? O sea, más extremas. ¿Saben por qué? Juan 15, 18 dice que los judíos procuraron matar a Jesús. En Juan 5, 18, perdón. Los judíos procuraron matar a Jesús porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso esta oración es muy radical, rompió todos los esquemas, porque desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta más o menos el siglo X después de Cristo, ni en las sinagogas, bueno, el templo fue destruido en el año 70, pero ni en las sinagogas, ni en la literatura de los rabinos que enseñaban al judío a ser un buen judío, o en los cultos de las sinagogas, no se encuentra una sola oración de un judío dirigiéndose a Dios en oración como Padre, excepto a Jesús. Aquí hay un llamado de atención, hermanos, porque tenemos que entender verdaderamente
si al que le estamos hablando es mi Padre. Un impío puede decirle Padre nuestro, pero le digo impío, que está en esta mañana acá, si usted ora Padre nuestro así, con esa intención, usted no le está orando al Dios de los cielos, le está orando a su otro Padre. ¿Sí? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. La relación que Dios puede tener con los hombres está basada en ¿qué? En su carácter, en su misericordia. No hay ninguna relación, hermanos, no hay comunión. Es imposible que haya una comunicación y una unión perfecta entre el hombre y Dios por causa del pecado. Es imposible, no existe en la Biblia nada que enseñe que pueda haber una verdadera comunión entre el impío y Dios. Por eso el Señor cuando dice, oren así, Padre nuestro, porque esta oración al enseñar a los suyos sería una blasfemia para todos aquellos judíos que escucharan. Por un judío estricto y celoso será causa de muerte. Por eso ellos planearon matar a Jesús, porque él se hacía igual a Dios, diciéndole Padre. Ya cualquier declaración de filialidad le daría a esa persona ¿qué? Un estatus, una relación diferente a los demás, y lo elevaría a la posición casi de ser como Dios, porque al ser hijo de Dios significa que soy como Dios. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Se nos enseñó muy burdamente, esa es una frase que ni siquiera es cristiana, hermanos. Y yo he escuchado predicadores enseñar ese como texto, y eso lo dijo fue un filósofo mundano que murió, fue acusado de pedofilia incluso, porque él dormía con niños, pero era un hombre santo en el santoral, valga la redundancia, de la India. Mahatma Gandhi fue el que dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero algunos lo han puesto como texto bíblico. Qué gran mentira, hermano. Porque el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Él está airado contra el impío. ¿Cuánto? Cada hora, cada mañana, cada semana, cada mes, todos los días. Y el impío es aquel. Y fíjense que incluso en esta mañana aquí pueden haber personas que tienen el eslogan de cristianos, pero se identifican con el impío porque no obedecen, no respetan la gloria de Dios, viven según sus propios deseos y hacen el mal a los demás. Aquel que está separado de la gloria de Dios, aquel injusto, sin entendimiento, sin búsqueda real de Dios, que no hace lo bueno, donde la Escritura dice en Romanos, en esa persona no hay nada bueno, no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, hermanos, ¿quién puede acercarse a Dios? Salmos 5, 4 al 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Usted puede cumplir en esta mañana estas características, hermanos, que le van a impedir, o amigos, que le van a impedir llegar a Dios en esta oración, decirle a usted, Padre nuestro. No puede, no será oído, porque Dios no es su Padre. Porque Él dice acá, no se complacerá en su maldad, no habitará usted junto a Él, no estarán delante de sus ojos, aborrecerá a todo el que hace iniquidad. Salmo 148 dice, no concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante sus pensamientos. Porque, hermanos amados, la comunión íntima del Señor está en el corazón de nuestra relación con Él. Todo el registro bíblico de la oración de Jesús, todo lo que se encuentra en la Biblia, a excepción de una sola oración, el Señor Jesús se erigió al Padre como Padre, se erige a Dios como el Padre. Entonces, por eso imaginamos la reacción que tuvo, ¿verdad? En los que oían, de una vez planearon matarle, fueron hostiles a Él y estuvieron listos a preparar su muerte. ¿Por qué llamó Jesús a Dios Padre? ¿Saben lo que dice Juan capítulo 1? El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra unigénito significa monógenes, el único en su especie, Él sin igual. Él es el único representante del ser y del carácter de aquel que le envió, Jesús. Hay una eterna, existió una eterna y existe ya ahora una eterna relación con el Padre como el Hijo, entre ellos dos. Una relación que no tenía principio ni final. Y tiene todos los atributos de la deidad. Por eso en Juan dice 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta frase, hermanos, expresa la eterna unión con el Padre
en la deidad. Esa inexplicable que aún no entendemos, que aún no hemos podido ni siquiera nosotros disfrutar, la inexplicable intimidad del amor entre el Padre y el Hijo, participando el Hijo, como dice la Escritura, en todos los consejos del Padre y gozando de todos sus afectos. Y yo hablé en la cena de eso. Por eso vamos a traté de hablar, y lo hablo cortico acá, también de entender el sentido y el dolor y el clamor de Cristo cuando en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso tratamos de entender el sentido de ese dolor y ese clamor de Cristo en la cruz cuando el Padre le desamparó, le abandonó, le negó, le rechazó, le abominó, hermanos. Y Jesús decía: ¿por qué me has desamparado? Y pasamos al Salmo 22, ¿se acuerdan? Salmo 22 nos da la respuesta. ¿Por qué me has desamparado? Dice el verso 1. Y el verso 3, porque tú eres santo. ¿Cómo así, Señor? Los escuchas a todos, Señor. Escuchas al justo, pero a mí no me oyes. ¿Por qué? Verso 3, porque tú eres santo. Verso 6, porque yo soy gusano y no hombre. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Por qué el Señor desamparó a Cristo en la cruz? ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo aborreció? ¿Por qué me has abandonado? Es el Señor. Y vivimos el texto en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, por usted, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios santo, hermanos, no tolera el pecado, aborrece el pecado, condena el pecado. Por eso no podía mirar al Hijo, lo desamparó, lo abandonó y lo aborreció en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a ser maldición por nosotros. Hablamos de la copa, ¿se acuerdan? Pasa de mí esta copa. 2 veces en la historia del hombre se ha visto la ira de Dios, o se ha visto primero en un momento la ira de Dios, se verá después en la cruz del Calvario. Pasa de mí esta copa. Ahí Dios derramó, descargó, puso, no sé ni qué términos usar, hermanos, cuando el Señor oró: Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Porque Cristo no le temió al romano, no le temió al insulto, no le temió a las coronas, no le temió a la cruz. Él temía lo que iba a recibir ahí en ese momento cuando fuese levantado en la cruz del Calvario. Él recibió la copa de la maldición, la copa de la ira de Dios. El segundo momento en que eso pasará será en el día del juicio. Apocalipsis capítulo 9, creo que menciona ya eso. Cuando los impíos, aquellos de ustedes que hoy escuchando verdad no se arrepintieron, aquellos de ustedes que diciéndose cristianos o creyentes y comparten en una comunión de santos, aún siguen siendo impíos en sus corazones, no le oren al Señor, porque sus oraciones no serán oídas. No pierda su tiempo. Defina primero su verdadera relación con Dios. Ahora podemos, hermanos, ser hijos de Dios, porque Cristo asumió la maldición y la abominación de Dios mismo. Él llevó nuestro pecado. Dice en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces esta copa de ira, hermano, nos va a recordar que Dios es un Dios santo y justo, nos va a recordar que Dios es un Dios de amor y de misericordia, y nos va a recordar que el Hijo de Dios bebió voluntariamente la copa de la ira de Dios por nosotros en la cruz, para librarnos del juicio y darnos vida eterna. ¿Qué dice Juan 1:12? Sin leerlo, sin buscar en la Biblia. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo el Señor? Les dio el derecho o la potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él había descargado su ira y su copa de ira en la cruz de Cristo, o en la cruz donde Cristo fue levantado para recibir maldición. Por eso ahora podemos llegar a ser hijos de Dios, y solamente algunos en verdad lo son.
Por eso Cristo, al beber de esa copa de ira, compró también nuestra adopción. Los cristianos, los creyentes de verdad, podemos ahora acercarnos a Dios como sus hijos, dirigiéndonos a Él como Padre. Por eso entonces la oración dice, Padre nuestro. Es en verdad Dios su Padre. Gracias a Él hemos sido adoptados. Y nosotros, al igual que Cristo, podemos ahora, no antes, porque no se podía sin haber cumplido estas condiciones, llamar a Dios Padre. Y al hacernos declaramos el milagro redentor de Cristo, tan pronto como le decimos Padre. Al decirle a Dios Padre, estamos diciendo que somos nuevas criaturas. Al decirle a Dios Padre, estamos diciendo, hubo una obra maravillosa en la cruz del Calvario, donde a través de aquel que recibió la ira de Dios, yo ahora puedo ser llamado y considerarme ahora hijo de Dios. El mismo Señor hizo la diferencia. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no hay verdad en él. ¿Cuántos de aquí son hijos de ese Padre? No ore al verdadero Padre, porque su oración no será bien. Entonces, hermanos, Dios decidió de antemano adoptarnos, dice en Efesios 1, como miembros de su familia y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, porque es a través de Cristo, hermanos, que nosotros podemos en verdad entrar a la presencia del Padre. Es el acto soberano, hermanos, de Dios, que ha traído salvación a unos pocos que hoy están aquí. Juan 1:12 ya lo mencioné, a todos los que recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, al recordar quién es Cristo, ¿qué hizo Cristo? El inicio del Padre nuestro expresa adoración. Toda oración debe comenzar con adoración, recordando quién es Él. Pero ustedes saben cómo oramos, ¿no? A veces entramos de una vez, ¿no? ¡Tin! Y nos olvidamos, hermanos. Quieren entrar por el lado de atrás, pero no, hay que entrar de frente ante el trono de gloria, hermanos. ¿Se imaginan ustedes solos, solo es una imaginación, solos delante del trono glorioso de Dios? Él en su trono, su brillo y su gloria, y usted humilde ahí, arrodillado, con la cabeza contra el suelo, o en sus bruces ahí, reconociéndole a Él su gloria, diciendo, Padre, Él es nuestro Padre. Debemos siempre iniciar nuestra oración como una adoración. Y al dirigirnos a Él, lo primero que estaremos haciendo, hermanos, es honrándole a Él que mora en los cielos, el Altísimo, hermanos, no al hombre, no a la comunión, no a la denominación, no a lo que sea de humana factura. Entonces, hermanos, para entrar primero a la presencia de Dios, debemos tener la seguridad de nuestra adopción gracias a Cristo. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido el espíritu que los esclaviza al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. 8:15, versión nueva traducción viviente, pero pueden leerlo en su traducción de la Biblia que tienen ahí. Cuidado, hermanos, advertencia. Debe haber, hermanos, mucha reverencia delante del Señor. No es el papito Dios, ya no. Él no es su papito, hermanos. Él no es su papito. Algunos le dicen muy inocentemente y hay que respetar, pero hermanos, somos inteligentes. Papito, como si fuera ¿qué? Su coigual. No, hermanos. Él es el Dios. Él es el Dios de gloria. ¿Entienden eso? No podemos llegar a Él como si fuera cualquiera. Hola. A veces los compañeros, bueno, son términos que se usan, pero son términos de respeto, no es de burla. ¿Qué papi? ¿Cómo va todo? Sobre todo en la costa se usa mucho eso, me parece. ¿Qué papi? ¿Cómo va todo bien? No, sí, vamos bien ahí trabajando. Usted no le puede acercar a decirle a Dios, entonces, ¿qué papi? ¿Me vas a dar lo que necesito? Mire, Señor. Cuidado con eso, hermanos, porque debemos entrar con mucha reverencia, con temor, hermanos, como dice la Escritura, que nuestros ijares y nuestros lomos se derritan y tiemblen del terror de saber que estamos delante de un Dios de gloria. Mucha reverencia, porque al declarar Abba Padre, hermanos, nos dirigimos a Dios con una mezcla de intimidad y reverencia. La palabra Padre, Abba Padre expresa amor y confianza. Esa es una relación especial entre Dios y sus hijos. Honrarle por lo que Él es adoración.
Entonces la primera condición para la oración, ¿cuál es? Recuérdenme, la adoración. ¿Qué es lo que sigue después? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ya que no estamos adorando, no estamos diciendo Dios es santo, estamos pidiendo que Él, esa es la primera petición en la oración. En Mateo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es adoración, es una petición, hermanos. Que el nombre del Señor sea santificado. Debe ser una súplica, hermanos. Porque, hermanos, hay que entender que muy pocas veces, cuando nosotros oramos al Señor, oramos y suplicamos por el honor de Dios. Nos olvidamos que Dios es sublime, hermano. Nos olvidamos quién es Él. Y oramos por la iglesia, sí. Oramos por nuestras necesidades personales. Oramos por nuestros hermanos. Hermanos, pero rara vez oramos porque el reino de Dios dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Somos tan egoístas, hermanos. Ayer tuve una discusión con mi hijo no dura, fue normal, ya es normal. Pero los jóvenes de hoy día piensan que lo tienen todo, ¿no? Tienen derechos. ¿Sí? Ellos merecen todo, ¿no? No se esfuerzan, no quieren sacrificarse, todo es regalado para ellos, ¿no? Sí es verdad, ¿no? Estamos luchando con eso. Y la discusión surgió a raíz de la reverencia y respeto que yo le exijo a él como hijo. Fue una discusión bien, no fue de pelea, también hay que entenderlo. Pero hermanos, los chicos de hoy están enseñados a dirigirse a Dios de una manera y a tratar de ver al Señor de una manera muy diferente a como fuimos enseñados antes, como nuestros padres. Pero hermanos, para el cristiano, para el creyente, no debemos acercarnos al Señor de la misma manera. Debemos acercarnos a Él con reverencia, debemos acercarnos a Él entendiendo que Él tiene un plan y un propósito por el cual debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es lo que queremos, que las personas reconozcan la autoridad de Dios en sus vidas. Y si usted no es el primero en reconocerla, su oración no sirve. Si usted conoce su corazón, yo no. De pronto por lo que hace deducimos, como actúa, como habla, deducimos. Pero solo usted conoce su corazón. Y si su corazón en este momento, en esta verdad, no es el correcto delante de Dios, el nombre de Dios no es santo para usted. Si usted no es santo, el nombre de Dios tampoco lo será para usted. No sea mentiroso, no sea hipócrita, no se engañe, no se falsee. ¿Para qué pierde su tiempo? Dios no oirá porque Él está airado todos los días cuando recibe la oración de un impío. Cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay que orar para extender el reino de Dios, pero no oramos para que se extienda en los cielos. En los cielos ya está vigente, ya se está practicando, no sería la palabra, sino ya es real el reino de Dios. El reino que el Señor inauguró. ¿Qué pide el Señor? Reconozcan mi autoridad. ¿Qué pide el Señor? Conózcanme. ¿Qué pide el Señor en verdad? Yo soy el Rey soberano. Eso es el reino de Dios. Enseñarle a las personas que deben reconocer la autoridad de un Dios que traerá juicio por el pecado. No decirle, ay, Dios te ama y tiene un plan especial para ti. No, mentira, dígale, Dios está airado con usted. Usted es un impío y su lugar es el infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que hablar de que el reino de Dios sea presentado acá en la autoridad que Él representa. Reconozcan a Dios. ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue el primer pecado que habla la palabra de Dios? ¿Cuál? ¿En dónde? No, el primer pecado no fue en el paraíso, hermano. Teología. En el cielo. Y no fue la desobediencia. Fue la soberbia. En lo alto subiré, junto a las estrellas de Dios me haré y seré semejante al Altísimo. Y ese querubín hermoso cayó y millones le siguieron, de los cuales muchos aún están en esta mañana acá. Soberbia, hermanos.
de acercarnos al Señor pensando quién soy yo, soy mejor. Ah, Señor, mira que no soy como está acá. Mire, yo sí pago mi diezmo, yo sí doy la ofrenda. Mire, Señor, qué bonito enseño, Señor. Mire qué bonito canto, mire cómo toco, mire cómo sirvo en damas, cómo sirvo en jóvenes. Mire, Señor, todo lo que hago, yo soy mejor que ese aquel que no hace nada. Fariseos es lo que somos, hermanos. En cambio, el publicano decía: sé propicio, Señor, a mi pecado. Reconocer autoridad, conocimiento de Él y que Él reinará. El nombre de Dios, hermanos, ya es santo en los cielos. Nadie en el cielo blasfema el nombre de Dios. Su nombre nunca se ha profanado en los cielos. Su reino ya existe en plenitud de gloria, hermanos, en honor y poder en los cielos. No lo vemos. Nuestro trabajo es enseñarlo acá para vivirlo después allá en la gloria. Jesucristo ya ha sido coronado. Dice la Escritura que Él está ahora sentado, ¿dónde? A la diestra del Padre. Él es el Señor de señores, hermanos. Es el Rey de reyes. Y cada persona, hermanos, que está en el cielo, cada ángel en el cielo y cada persona justa, hecha, perfecta en el cielo, se inclina ante su Rey. De los que conocemos, que partieron: Alfonso, Andalio, Cecilia, Pedro, Fanny, la esposa del hermano. Los que están allá están ahora adorando al Señor. Nosotros acá debemos aprender aún a adorarle y también enseñarle a otros qué significa el reino de Dios en sus corazones. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay ningún pecado en el cielo. Toda persona que está en el cielo ha sido ya glorificada. Todos en el cielo hacen la voluntad del Señor. Ellos no tienen que pedir que su nombre sea santificado y que su reino venga y su voluntad se haga, porque ya se está haciendo allí. Entonces, hermanos, nuestra oración es: primero, adoración reconociendo quién es Él, y segundo, el honor de Dios, que su reino sea extendido, sea presentado, sea conocido en autoridad, en conocimiento y en poder por las demás. ¿Y de quién es esa tarea? De nosotros, la iglesia. Si usted está orando de diferentes esos conceptos, para mí, dije yo ahí donde dije: Jesús, perdí mi tiempo, Señor. Perdí mi tiempo. Yo lo considero así, hermanos. Me acerqué al Señor. Claro, Él oye, Él es justo, Él hace llover sobre impíos y justos. Pero Él dice: me es más agradable la oración bajo las condiciones que yo mismo dije y enseñé. No se acerquen a mí como creyéndose gran cosa. Primero, hermanos, santificar el nombre del Señor. Segundo, extender su gloria, extender su reino, hermanos, el honor que Dios merece. En el mundo, hermanos, hay tristezas. En la iglesia el nombre de Dios no es considerado santo. Sí lo vemos. La voluntad del Padre no es aceptada, no es obedecida, es ignorada. Y la palabra muchas veces es despreciada por los mismos que se llaman hijos de Dios. Hay derrota y un triunfo en el reino de Dios. Hay una lucha constante, hermanos, porque quienes lo representamos, mis hermanos y amigos, en esta mañana hemos traicionado nuestra relación con Dios. No amamos su palabra, ni morimos por su presencia. Venga tu reino debe ser el centro de nuestra adoración. ¿Quieren seguir escuchando la oración del Padre Nuestro? Amén, porque me falta una hora más. El Señor te quiera. Vamos a probar cómo está su relación con Dios ahora, porque vamos a seguir en el Espíritu acá. Listo, ya ahora adoramos al Señor, ¿verdad? Amén. Ya, a entrar como es. ¿Cuánto se debe gastar en esto? ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuánto desea usted estar con su amado? Las que son, cuando fuimos novios, las chicas a las que prendíamos, ¿cómo conseguían cositas de nosotros? A ver, ay, mi amor, regáleme como para comprarme alguito, ¿cierto? Es lo que harían, ¿cierto? Las damitas, ¿sí o no? Ay, amor, regáleme para... Pero yo no creo que empezaran así. Yo creo que empezaran primero: ay, qué lindo estás, papi, qué bonito estás, venga, lo consiento. Y después, ¡ping! Ahora sí, ¿me das esto? ¿Y uno qué hacía? Tome. ¿Cuánto tiempo está usted con el que ama, hermanos? ¿Cuánto tiempo gasta? A ver, denme un tiempo honesto. Sean honestos. No quieren ser honestos. Pero no importa, hermanos. Ustedes entienden, ustedes comprenden, ustedes me aceptan
que más de 15, más de 20, más de media hora no le entregan al Señor. No lo dan, ni 10 ni 15, hermano. Al Señor debemos entregarles, igual por poner un tiempo. ¿Sabe cuánto dura la oración del Padre Nuestro? 20 segundos, de 20 a 22 segundos, usted lo lee pausado. Para muchos esa es su oración y su devoción con Dios, solo 20 segundos. De resto es pida que pida. Deme y deme, dame y dame. La segunda petición en nuestra oración. Ya vimos la adoración, ahora viene la segunda petición. ¿Cuál es? ¿Dónde vamos? El pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. ¿Cada cuánto, hermano amado? Dedica usted tiempo para pedirle al Señor, en verdad. Por eso el Señor dice que esta oración no debe ser como una repetidera, ¿no? Una y otra vez, ¿no? No hay nada malo en orar al Padre Nuestro, obviamente, pero Él no dijo que cuando oráramos esta oración. Si fuera así de fácil, en realidad nuestro tiempo de oración se va a limitar a lo que dura la oración del Padre Nuestro, 20 a 22 segundos más o menos. Lo que nuestro Dios quiere comunicarnos, o está comunicando, hermanos, no era la duración de la oración, sino los elementos que deben incluirse en esta oración de acuerdo a su voluntad. Después de reconocer quién es Él, vamos a reconocer quiénes somos nosotros. ¿Tenemos necesidades? ¿Quién no las tiene? ¿Quién no las tiene, hermanos? Y el Señor da el ejemplo con algo muy, muy usado en su tiempo, el pan. Pero no necesariamente es pedir por el pan, ¿cierto? El pan representa el sustento diario. El uso del pan aquí quiere decir que dependemos del Señor, ¿cierto? Dependemos del Señor, es una provisión diaria, una dependencia día a día. Usted no llega a orar, Señor, dame el pan de la otra semana. Señor, dame la salud dentro de un mes. No, hermanos. Bástala cada día su propio mal. ¿Usted cómo sabe si mañana no estará delante de la gloria de Dios en vergüenza por no haber sido lo que Dios tenía planeado para que usted fuese o para que fuéramos? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así podemos pedir como podrían pedir por el agua, por el descanso o lo que necesitamos para sobrevivir. ¿Qué necesidades tienen ustedes? Ya las conocemos, ¿cierto? Salud, ¿verdad? Trabajo, ¿sí? Y las espirituales también cuentan. Y relaciones internas. Pero las espirituales las vamos a ver en el siguiente punto, en la voluntad del Señor. Venimos a pedirle al Padre que provea nuestras necesidades. El Señor en el Sermón del Monte enseñó ampliamente sobre esta dependencia. Está en Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y Él habla. No se afanen. ¿Se acuerdan lo que digo? No se preocupen. Ve las aves del cielo cómo tienen todo y no están luchando, no están peleando, no se están angustiando, no se están estresando, no se están jalando, no le causan guerra al que está al lado porque no tienen, porque vienen una angustia tremenda porque no tienen. Hermanos, ¿cuánto más vuestro Padre? Por eso algunos muy ignorantemente dicen, Dios conoce ya mis necesidades, ¿para qué le oro? Sí, hay personas que hacen eso. Ya como Él sabe que necesito, ¿para qué oro? Ay, no sean niños, hermanos. Si ustedes han pensado de esta manera, ¿no se dan cuenta que el Señor se deleita en la oración del justo? Él anhela también oírlo, aunque Él sepa, Él quiere oír de usted. Perdón. Que usted en verdad lo tiene a Él como la fuente y la dependencia en todo, hermanos. Ayer hablamos de eso en los caballeros también. Muchos de los caballeros, los que somos padres, pues luchamos con necesidades diarias, pero algunos están amando más esas necesidades antes que al Señor. Veíamos en Lucas el texto, ¿no? Ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno o menospreciará al otro, o aborrecerá a uno o estimará al otro. ¿Ama usted más el trabajo que el Señor? Está pecando. ¿Depende usted más de su trabajo que del Señor? Está pecando. Esas son lo que viene, lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos ser conscientes día a día de que vivimos, de que no movemos y existimos. ¿Por qué? Por la misericordia y la gracia y la provisión del Señor. Y no caer en la trampa, hermano, de pensar que nos creemos a nosotros mismos capaces de suplir o de cumplir nuestras obligaciones, todas las que tengamos. No, es que si no trabajo, yo era uno así. Es que si no trabajo mañana no tengo. ¿Cuánto me lamenté haber pensado
así. Conscientes, ¿sí somos conscientes de eso? ¿Cada cuánto ora entonces? En adoración al Señor, ¿cuánto? ¿No? En que su nombre, en que su reino se extienda, ¿cuánto en tiempo? Ahora en sus necesidades, por sus necesidades personales, por sus necesidades de los hermanos, ¿cierto? Las necesidades del reino ya lo ora en la primera parte. Los judíos tenían la siguiente frase, se llama la oración Modeh-Ani. Modeh-Ani. Y esta oración habla de lo que es la gratitud. Muy interesante. Gracias al Señor, dicen los judíos en la oración Modeh-Ani, gracias Señor por prestarme el alma un día más. Y esta frase es una forma de expresar gratitud al Señor por el regalo de la vida y el aliento cada mañana. La frase se basa en una oración que muchos judíos practicantes la realizan, que significa yo agradezco. La palabra Modeh-Ani es yo agradezco. Y es el comienzo de una frase que dice, y la leo porque es la oración que ellos repiten: yo agradezco a ti, Rey viviente y eterno, porque tú has devuelto dentro de mi alma con compasión, grande es tu fidelidad. Porque tú has devuelto dentro de mí el alma con compasión. Grande es tu fidelidad. Y esta oración reconoce, hermanos, que Dios es el dueño y el dador de la vida. Porque ellos creen, ¿no? Que el alma sale del cuerpo durante el sueño. Interesante, aunque la Biblia no nos enseña eso, pero es su creencia y lo tomo como ilustración. Y el alma regresa al despertar. Y el sueño para ellos es considerado como una fracción de la muerte. Por eso la Biblia habla de que la muerte de los justos es como un sueño. Pero los judíos dicen, uno en la noche su alma sale y regresa en la mañana como una ejemplarización de lo que es la muerte, y al despertar como una resurrección. Por eso ellos cuando despiertan, lo primero que hacen es agradecerle al Señor por haberles prestado el alma un día más. Interesante, ¿no? La frase es una forma de expresar humildad, confianza y amor hacia Dios. También de recordar el propósito y el valor de la vida. Es una forma de empezar un día con una actitud positiva, en cierta manera. No quiere decir que ustedes vayan a orar la oración Modeh-Ani, ¿no? No, eso no sería. Pero sí, hermanos, gratitud. Gratitud. ¿Qué es lo que hace usted al levantarse? Gratitud. Porque muchos, lo primero que hacemos o hacíamos, si no usamos la primera actitud de gratitud, ¿qué hace usted? ¿Qué es lo primero que hace cuando usted se levanta, que suena el celular? A ver quién le escribe en el WhatsApp. ¿Sí o no? A ver quién lo puso en estado la noche. Yo he visto, sí. A las 4 de la mañana. A las 5 de la mañana. ¿Sí es así, sí o no? Muchas veces eso es lo que ustedes prefieren, pero no es lo que el Señor quiere. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora viene la petición, la tercera petición, más aterradora. Y si no les causa temor a ustedes, hermanos, no sé de qué espíritu son. Cuando digo terror, es terror literal. A mí me causó un miedo que dije, miércoles, ¿qué está acá? Esta es la parte más aterradora y atemorizante del Padre Nuestro, porque la confesión debe ser parte de nuestra experiencia de oración normal. Si no hay confesión, hermanos, están orando mal, ¿no? Padre nuestro, la gloria de Dios a oración, que su reino sea conocido, y trabajaré por ello, me ofreceré a ello, me sacrificaré, me consagraré a ello. Ahora, Señor, pido por lo que mi necesidad, porque tú eres el dador de la vida. Pero ahora, Señor, mire lo que Jesús dice. ¿Me acompañan? ¿Qué dice la oración? Y perdona, ¿qué dice? Me ayudan en voz alta con lo que está en Mateo, creo que fue el verbo. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben, o a quienes son nuestros deudores. Y fíjense lo que dice la frase, hermanos. Miremoslo de otra manera. Dios, por favor, sea tan misericordioso conmigo, Señor, como yo lo soy con aquellos que me han ofendido, herido, lastimado. Dios, por favor, dame la misma
cantidad proporcional de misericordia que le doy a mis enemigos. ¿Sí entienden lo peligroso que es esta oración, hermanos? Porque esta es una de las cosas que Dios no puede hacer. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es eterno, pero Dios, hay una cosa que Él no hace, por más Dios que sea, Mateo 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús lo que está diciendo es: pídele al Padre que te perdone o que nos perdone de la misma manera en que nosotros perdonamos a los hombres que nos ofenden. Entiendan, hermanos, esto, que si la gracia de Dios está limitada al perdón de mis pecados según yo los estoy perdonando, o perdono las ofensas que van contra mí, hermanos, tenemos un grave problema. ¿Entienden la frase? ¿Entienden el sentido de esto, hermanos? El Padre Nuestro no solamente enseña nuestra dependencia del perdón de Dios, sino nuestra responsabilidad como personas perdonadas para manifestar la gracia de Dios en nuestro trato con otras personas que nos están ofendiendo. Pero hay una condición, y Jesús aquí la menciona y en otra parte de la Escritura también lo dice, y yo la creo así. Yo en lo personal me di cuenta que es así. Lean bien, no escuchamos a Jesús decir que el creyente esté obligado a perdonar unilateralmente a cada persona que ofende a ese creyente. No estamos obligados a perdonar porque hay una condición. ¿Cuál es? ¿Cuál es la condición para perdonar? Hermanos, es la misma condición que Dios hace, porque si no, Dios tendría que perdonar a todos. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Arrepentimiento, hermanos. Si alguien peca contra nosotros, hermanos, lo que estamos llamados a hacer es estar listos, y aclaro esa frase, listos para perdonar a esa persona en el momento en que esa persona se arrepiente. Mientras tanto, usted no está obligado a perdonar. Perdona para su propia paz interna, pero legalmente esa persona delante de Dios no será perdonada en el trato que tuvo con usted hasta que no se arrepienta. No es lo mismo decir que debemos perdonarlos, ya sea que se arrepientan o no, porque eso no se enseña. No hay textos bíblicos, hermanos, que obliguen al creyente a perdonar unilateralmente mientras esa persona. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hubiera dicho el Señor, no, las que sean necesarias. No, Él dijo 70 veces 7. Si tu hermano que peca contra ti dice y viene ¿qué? Arrepentido, ¿qué dice el Señor? Perdónale. Y si no viene arrepentido, no puede haber perdón. ¿Quién lleva la carga, hermanos? ¿Quién va a llevar el juicio de Dios? El que no se ha arrepentido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nos negamos a perdonar a la persona que viene, ¿de quién es el pecado? Por eso debemos estar listos a perdonar. ¿Me entienden la idea? No estamos obligados, según la Biblia, a perdonar a nadie que no venga arrepentido. Pero si la persona viene arrepentida a mí, yo estoy obligado a perdonarle. Y si no lo perdono, el pecado es mío, no de esa persona. Esa persona habrá librado su alma, pero yo llevaré el juicio de Dios. Por eso debe estar listo a perdonar. Como Cristo me perdonó. Porque Cristo ya llevó la ira de Dios por mí y por ese hermano. Hermanos, a buscar el arrepentimiento de verdad. Debemos estar listos a perdonar. Y no debe ser a la ligera, hermano, debe ser real. Es difícil. Por eso el Señor habla en el sermón habla, y usted lo ve, nuestra relación horizontal con el prójimo y nuestra relación vertical con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, no estamos, como dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. En la misma proporción, hermanos. ¿Cómo termina la oración? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder y el reino y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Y esta es una de las partes también más incomprendidas. Porque dice, no nos metas, dice Lucas, no nos dejes, ¿qué? Caer en tentación. Pero ¿qué dice Santiago? Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. La palabra tentación aquí también tiene que ver con el aspecto de ser probados. Probados, ya les digo por qué. Nadie puede decir que es tentado, de la tentación que lleva a caer en los deleites de carne, en lascivias, concupiscencias y ese aspecto, ¿no? No, Dios no hace eso, nunca lo hará. Y si viene, como dice Santiago, es cuando usted de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Para los jóvenes y para los adultos también. Y para las jovencitas o las adultas también, que les gusta entrar a las redes sociales a ver lo que no deben ver. A enredarse en la pornografía o a enredarse en las imágenes o el compartir de cosas. Yo he visto cristianas y cristianos también pegados, son seguidores de esos que llamaríamos nosotros famosos en las redes, ¿no? De esos cantantes. ¿Qué principios dan? ¿Qué enseñanza dan? ¿Verdad? Ay, que le vi al último la moda y se tatuó acá, yo también me lo tatúo, aunque no sé qué significa, pero ahí me marco, me rayo la piel. Ah, porque él la tiene, mire, Maluma tiene acá y estas cosas. Ustedes me entienden, hermano, lo que quiero decir. No es esa la tentación que habla acá, ¿no? Porque Dios, la tentación en ese sentido viene del interior, cuando tenemos esos deseos que nos encienden, avivados por las llamas de nuestras predilecciones internas. El punto, hermanos, es que Dios nunca atrae a las personas al pecado. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice, no nos dejes caer en tentación? Todos los que aquí hemos caído en pecado no fue porque Dios lo hizo caer en pecado, entiendan. No, aquí Dios es inocente y siempre lo será. Usted es tentado por culpa suya y también, como dice en el Nuevo Testamento, se usa de dos maneras y una de ellas es probar. Recuerden cuando dice que el Señor fue llevado, dice, y el Espíritu, cuando después del bautismo del Señor, ¿se acuerdan? Los cielos se abrieron, el Espíritu de Dios descendió sobre el Hijo y la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. ¿Y qué dice en el siguiente verso? Al final de ser dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado, pero no en la tentación de llevarlo a la carne, ¿no? Sino ser probado. ¿Por cuántos días? Satanás. ¿Cómo resistió el Señor la tentación de Satanás o la prueba? Con la palabra de Dios. No era como si Dios estuviese tentando a Jesús para pecar. Tampoco lo hace el Espíritu Santo. ¿Quién estaba entonces tentando a Jesús? Porque sí, definitivamente Satanás quiso tentarlo también. Mire, lo subió a lo alto del templo. Lánzate. La palabra dice que tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le respondió el Señor? No tentarás al Señor su Dios. Y si usted lee en los siguientes versos, después del verso que Satanás citó, lo citó a la mitad nomás. El último dice, cuando juzga él a Leviatán y al gran dragón, que era él mismo. Satanás es inteligente, conoce la Biblia mejor que todos nosotros. ¿Dónde más vemos este concepto de ser probados? Adán y Eva. Ellos fueron probados, puestos en un ambiente sano, limpio, santo, de gloria, con la presencia de Dios. Y fueron puestos ahí y fueron probados. ¿Cómo fueron probados? Llenen la tierra, sojúzguenla, de todos los árboles del huerto podrán comer, pero de este no. Nada más, no era más. Y ahí estaba el periodo de prueba. Y se ven en la encrucijada de la prueba o la tentación que le fue colocada por la serpiente. Si pasaban esta prueba, una gran bendición hubiera llegado sobre aquel hermano. Pero ¿qué pasó? Fallaron. Y miren las que estamos, hermanos. Por eso se nos cae el pelo y tenemos canas. Por eso tenemos arrugas y enfermedades. Por eso morimos. Porque la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El otro ejemplo, ¿no? Uno en Jesucristo, una en Adán y Eva, hay otro más diciente que usamos mucho, Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? ¿No? Y el caso en la vida de Job, ¿no? Encontraba una conversación en los cielos, están todas las criaturas de Dios, entre los cuales estaba el ángel, y de Satanás, ¿dónde andaba? Y él dice, mira tu pueblo allá abajo, todos están en mi bolsillo, mira, los tengo en realidad, son míos, los tengo, nadie le obedece allá. Dios le dice a Satanás, ¿pero acaso usted ha considerado a mi siervo Job? ¿Se imaginan que el Señor dijera, has considerado a mi siervo Carlos? Satanás consideraba a mi sierva Elena. Satanás consideraba a mi sierva Jenny. Y dice Satanás, porque había algo que los caracterizaba. Satanás dijo, bueno, ¿y quién no le obedece? Tiene todo.
riquezas, hijos, poder. ¿Quién no? Así cualquiera, ¿verdad? Cualquiera es obediente así. ¿Y por qué no? Le has dado todo lo que necesita, tiene la cuchara de plata, la cuchara de oro, nada le falta. Tiene protección alrededor de ellos, nadie los puede tocar, y así quien no le sigue, le ha dado riqueza, le ha dado felicidad, le ha dado todo lo que su corazón quiere. Ahora le digo, quítele esa protección, quítele la cobertura que tiene, déjame llegar a él y veremos cuánto aguanta sin maldecirte. Esa fue la prueba de Satanás. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, vamos a ver si puedes dañar la integridad de mi siervo Job. Ahora, hermanos, ya terminando, ya tengan paciencia. Lo que nuestro Señor está diciendo aquí cuando dijo no nos dejes caer en tentación, no está diciendo que debamos pedirle a Dios que no nos tiente o pruebe, que no nos incite a pecar, sino que debemos pedirle al Señor de la siguiente manera, más o menos parafraseo esta frase: Dios, por favor, no me pongas a prueba. Señor, no me pongas en ese lugar donde me voy a quedar tan expuesto a los ataques del mundo, la carne y Satanás y el diablo. No me quites la gracia que me sostiene, Señor. Esa debe ser nuestra oración. Guárdame de esas pruebas y esas tentaciones. Y una persona en disciplina, ¿qué oraría? Una persona con disciplina en la iglesia: Señor, restáurame. Señor, no me saques de tu presencia aquí, cuidado que la comunión del pueblo de Dios da. No me lleves a la oscuridad donde seré muerto. Está en 1 Corintios capítulo 5. ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo al Señor que Pedro le negaría? Pero un día, un momento atrás, no, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Ay, Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿A quién le dijo Satanás? A Pedro no, al que estaba hablando por Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pero solo se dejó manipular. Mira que Satanás te ha reclamado a ustedes para zarandearos como trigo, pero yo en verdad he orado para que su fe no falte. Así es lo que el Señor hace continuamente con nosotros. Ora, pide y clama también Él en contraprestación a nuestras propias oraciones. No me pongas en una situación en la que estés expuesto o desprotegido de los ataques de Satanás. No me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Ahora, en el griego hay una traducción que ha variado y les explico. Esta última frase no está correctamente traducida en las versiones más recientes. El término se usa como un sustantivo neutro, mal. Líbranos del mal. Y cuando es un sustantivo neutro se aplica para todo, es abstracto. Y en realidad en el original está como un sustantivo masculino, ya define a una persona. Recuerden lo que son los sustantivos, ¿no? Personas, animales o cosas. Pero como está en abstracto, no se sabe a quién se aplica. Líbranos del mal. En realidad, hermanos, en el texto bíblico dice: líbranos del maligno. No nos dejes caer en tentación, porque es un sustantivo ya personal y masculino. Es el título que en los tiempos bíblicos se le aplicaba a Satanás. Entonces, en verdad, la oración es: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Del maligno. Pidamos perdón, hermanos, fortaleza y protección contra la tentación. ¿Cómo termina la oración, hermanos? Mío es el poder, mía es la gloria, mía es el reino. ¿Dice así, hermanos? No, no dice eso. Dice tuyo. Y así debe terminar. Comenzamos en adoración, terminamos en adoración. Tuyo es el poder, hermanos. Recuerden con quién estamos hablando y recuerden quién está hablando con él. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y esta oración también es humildad y adoración. Una actitud humilde con el Señor. Cuando terminemos de orar, hermanos, reconozcamos que el reino no nos pertenece, hermanos. No somos reyes. No es nuestro reino, perdón. Ustedes no reinan. Algunos pastores y líderes creen que ellos son los dioses en la congregación. Ojo con eso, líderes. Me aplico a mí mismo, obvio. Yo no me considero, no soy, Dios me guarde jamás de tener una actitud tan soberbia y arrogante de pensar que las ovejas a las que debo servir son mis ovejas, son las ovejas del Señor.
Esta es la iglesia del Señor. Ese es el reino del Señor. Nosotros seremos simplemente instrumentos en sus manos. Aquí el poder, hermanos, no le pertenece ni al hermano David, ni al hermano Carlos, ni al hermanito X o Y, ni a la hermanita X o Z, hermanos. El recuerdo que aquí nos da, en verdad, hermanos, es que no nos pertenece lo que tenemos. No es nuestro poder, no es nuestra gloria. Y eso lo debemos recordar siempre cuando nos dirigimos al Señor. Él es quien gobierna, hermanos. Él es el amo, el dueño, el Señor de toda autoridad, ¿verdad? De todo reino, reinado. Él conoce principio y fin. Él traerá juicio también. Terminemos, hermanos, glorificando a Dios en su reino, en su poder y en su gloria. Padre celestial, Señor. Amado Señor, te damos las gracias, Señor amado, porque eres grande, Señor. Eres aún incomprensible, Señor, para nosotros. Y queremos conocerte, Señor. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú eres Dios excelso, Señor, Dios perfecto, un Padre santo y amoroso, Padre nuestro que estás en verdad en los cielos. Queremos, Señor, queremos ser instrumentos de tu gloria para santificar tu nombre. Queremos ser instrumentos útiles y dispuestos, Señor, para honrar tu nombre en este mundo, para que tu reino, Señor, y tu propósito se cumpla en nuestras vidas y en el mundo. Padre Celestial, te pedimos, Señor, te clamamos, te rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor de la gloria, no nos abandones, Señor, y no nos permitas dudar de tu provisión eterna. Señor, por la salud que anhelamos para trabajar, del trabajo y el sustento, Señor, de nuestras relaciones interpersonales. Dios, dame la gracia y la disposición y el estar listo para perdonar. Señor, con temor en verdad, con reverencia, te pedimos estas cosas. Líbranos, Señor, de caer en la tentación del maligno, Señor, de caer bajo sus embrujos, sus engaños del mundo, de Satanás y de la carne. Señor, guárdanos de deshonrar tu nombre. Protégenos, Señor, de insultar tu gloria y tu santidad. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que tuyo es el poder, el honor, la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Y te damos las gracias porque ese pueblo que ha escuchado tu palabra y ese siervo que ha expresado tu palabra, Señor, queremos en verdad hoy una vez más conocerte, amarte, honrarte, adorarte, Señor, exaltarte, porque no somos nosotros, Señor, es Cristo en nosotros, la excelencia de gloria. Te damos las gracias, amado Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.